En anteriores espacios de psicología, aquí en Más FM, hemos hablado de conceptos como el género, la diferencia entre sexo y género, la orientación sexual, la diversidad de género y de cómo el feminismo es un movimiento social que intenta eliminar las discriminaciones para lograr una igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres. Este tema es muy importante porque el género puede llevar asociados una gran cantidad de estereotipos que discriminan a las personas y les condicionan sin lugar a dudas su vida. Hablamos de salud, hablamos de salud, hablamos de salud, hablamos de salud. Hoy vamos a seguir hablando de los estereotipos de género en ese espacio de salud y de cómo es importante tomar conciencia de ellos para eliminar las discriminaciones en las siguientes generaciones. Isabel Fernández, ¿qué tal? Muy buenas. Muy buenas, Lázaro. ¿Podríamos decir, Isabel, concretar un poco más qué son los estereotipos de género? Sí, bueno, pues como acabas de introducir, los otros días dimos como una introducción de algunos conceptos relacionados con el género para que al final la audiencia se familiarizase con ellos y desmontar mitos y creencias erróneas. Y bueno, vimos entre otras cosas que el género era una construcción social, es decir, vinimos a hablar de que un bebé nace con un sexo, que era digamos la parte biológica, los genitales con los que nace, pero luego el género era como todas esas características o creencias sobre el bebé que el entorno asigna en función de ese sexo y que muchas veces podía causar mucho sufrimiento si el bebé no se sentía identificado con ese género o incluso con los estereotipos o las etiquetas que la sociedad le ponía. Es decir, el sufrimiento en torno a este tema también puede venir por culpa de estos llamados estereotipos de género, que es de lo que vamos a hablar hoy. Los estereotipos de género, para que veáis hasta qué punto es importante abordar este tema, se han llegado a declarar como una violación de los derechos humanos por parte de Naciones Unidas, porque se sabe que causan y perpetúan discriminaciones e incluso llevan a muchas formas de violencia. ¿Y qué son esos estereotipos de género? ¿Cómo los podemos reconocer? Pues los estereotipos de género son como una serie de ideas que tenemos la sociedad, ideas generalmente preconcebidas sobre las características, atributos y las cualidades que deben poseer las mujeres y los hombres, como por ejemplo, pues hay estereotipos de género en torno a las emociones o a la expresión emocional, es decir, si analizamos tradicionalmente se asociaba que las mujeres éramos más emocionales, con más expresividad, que éramos más sensibles, más empáticas, más comprensivas y que los hombres, sin ir más lejos, pues los hombres no lloran, ¿no? Lo habréis escuchado seguro y de hecho, bueno, cada vez menos, pero un hombre sensible que expresara sus emociones o que fuera capaz de llorar en público, se le decía que era afeminado, que era menos hombre. Y si lloraba, incluso que no tenía autocontrol, que era un débil, cuando en realidad biológicamente estamos programados para tener las mismas emociones, independientemente del género, con lo que eso es un estereotipo discriminatorio de género. O también un estereotipo muy sutil es que las mujeres somos más dependientes o más necesitadas de protección y el hombre es el fuerte, el independiente, el que no necesita ayuda. Claro, imaginad cuando un bebé o un niño o una niña o ya una persona en la vida adulta tiene o tenemos alguna característica que no se corresponde con lo que la sociedad espera de nosotros o nosotras en función de nuestro género. O también pasa con los colores, la asociación de niña al color rosa y de niño al color azul, que de hecho esto, por desgracia, se sigue viendo en algunas influencers en redes sociales, que cuando se quedan embarazadas hacen como por redes esto de que si es niño tiran el confeti azul y si es niña tiran el confeti rosa. O sea que desde que nacemos ya se nos empiezan a asignar estereotipos de género como estos. Es así. Y por ejemplo, no sé si la audiencia se habrá percatado, pero quizás hay muchos de estos estereotipos de género en el amor, ¿no? Lo vemos mucho en las relaciones de pareja.
Sí, se está educando para erradicarlos, pero aún vemos muchos. Por ejemplo, el estereotipo de que la mujer nunca puede tomar la iniciativa si le gusta un chico. Como que nosotras las mujeres siempre tenemos que esperar a que el hombre, en el caso de parejas heterosexuales, claro está, nos hable, o incluso que el hombre tiene que insistir y, entre comillas, conquistar a la mujer. O luego también hay muchos estereotipos en torno a la sexualidad, como que el hombre tiene una sexualidad muy activa, como que siempre tiene que tener deseo sexual y la mujer no, porque en nosotras está mal visto. O luego también como que las mujeres somos cuidadoras y los hombres son más buenos en áreas como las ciencias o las matemáticas. Esto ya en el tema profesional. Entonces digamos que si una mujer no quiere tener hijos o criar, no quiere ser cuidadora, pues parecía tradicionalmente como que tenía un trastorno, algo le pasa, ¿no? Se solía decir. Y si no quiere tener hijos y sin embargo un hombre, pues no se ve tan mal si es el caso de que no quiera tenerlos. Bueno, pues todo esto son estereotipos. Y si seguimos analizando, también ocurre con las aficiones o incluso los hobbies que escogemos, ¿verdad? En ello también hay estereotipos de género. Por supuesto, tradicionalmente el ocio masculino, si os dais cuenta, se ha asociado al deporte, al mundo del motor, a los coches, a las motos. Y si una mujer, por ejemplo, hablo tradicionalmente, ¿vale? Pues si a una mujer le gustaba el deporte, hasta hace unos años era una marimacho. De igual modo, un hombre que se interesara por algunas formas de ocio como bailar o hacer manualidades, costura, era afeminado o sensiblón y además con una connotación negativa o despectiva hacia él. Y bueno, hace un tiempo lo hablamos, que hasta en el deporte, tradicionalmente los deportes de fuerza automáticamente se asociaban a los chicos y el baile o la gimnasia rítmica a las chicas. Y todo esto son estereotipos de género, es decir, creencias que tenemos como tatuadas en nuestras mentes, que al final cuando nos ponen delante, por ejemplo, un chico, nos salen automáticamente solo porque es chico, y cuando tenemos a una chica nos salen automáticamente porque es una mujer. Y luego también ocurre con la manera de hablar, incluso un hombre diciendo tacos no está mal visto, y una mujer diciendo tacos, si os fijáis, sí. O con la manera de vestir, o incluso con la depilación. Es decir, una chica que no se depila, pues se la tacha de menos higiénica. Y sin embargo en los hombres no parece que se vea como una cuestión de higiene, aunque lo cierto es que, pues, independientemente del género, tenemos los mismos poros y las mismas glándulas sudoríparas. Y que se ha demostrado que el vello corporal no tiene nada que ver con el olor corporal. O sea que hay estereotipos en torno a nuestra apariencia, personalidad, manera de hablar, de sentir, de ser, prácticamente en todo. En función de esos estereotipos o creencias sobre cómo debemos ser, también se espera un comportamiento diferente en unos y otros, ¿verdad? Claro, por supuesto. Es que derivado de los estereotipos de género, también están lo que se ha descrito como los roles de género, que son unas creencias también preconcebidas que tenemos sobre las tareas y los papeles que tenemos que desempeñar las personas en función de que seamos mujeres o hombres. Pongo varios ejemplos, ¿vale? Por ejemplo, tradicionalmente en los roles de género la mujer era más la que se encargaba de las tareas del hogar y el hombre de proveer los recursos económicos, de traer el sueldo. O si se rompía algo en casa, lo arreglaba el hombre y la mujer era la que cuidaba si alguien se ponía enfermo. Es decir, son creencias sobre los roles que tenemos que asumir diferencialmente si somos chico o chica. Si os dais cuenta, son muy machistas y muy discriminatorios y, por desgracia, hoy estamos diciendo algunos así a nivel general, pero se ha analizado que están presentes aún a día de hoy de manera muy invisible en todo nuestro día a día, causando pues mucha discriminación de género. Isabel, ¿y cómo se forman? Es decir, ¿se ha estudiado el proceso por el cual en nuestra sociedad hemos llegado a tener esos estereotipos? Sí, por supuesto. Se forjan a través de lo que se llama el proceso de socialización. El proceso de socialización es el proceso por el que las personas, desde que nacemos, somos niños hasta nuestra edad adulta, vamos aprendiendo de la sociedad lo que está bien y lo que está mal, qué comportamientos hay que llevar a cabo, cómo nos debemos comportar, ser, pensar, sentir, etcétera. ¿Dónde aprendemos todo esto o hacemos nuestro proceso de socialización? Pues nos influye nuestra familia en un primer momento, que son las primeras personas con las que nos relacionamos,
y por tanto las primeras en las que vemos comportamientos, creencias ideológicas, formas de pensar, de sentir, de actuar. Luego empezamos en el colegio, donde también se nos inculcan estos valores, o los observamos y los vemos en los demás niños y por supuesto en los maestros. Y luego también más adelante en el grupo de iguales, en el grupo de amistades o en la gente que conocemos en otras situaciones, ya más bien en la adolescencia. Y luego muy importante también hoy día es la influencia que tienen los medios de comunicación y las redes sociales, que juegan un papel muy importante. Entonces se podría decir que estos estereotipos de género van como pasando de generación en generación, y cuando somos niños los vamos aprendiendo en base a lo que vemos a nuestro alrededor, algo así. Sí, y yo diría que de cara a educar a un niño es más importante lo que este niño está viendo que hacen sus adultos de su alrededor que lo que le dicen. Es decir, lo que nosotros consideramos normal cuando somos niños es lo que estamos viendo en casa o en los entornos más cercanos. Por ejemplo, si yo soy un niño de género masculino y veo que en mi familia, cuando mis abuelos se han puesto enfermos, pues las que se organizan para ir a cuidar cada noche una son las mujeres, pero los hombres no entran en ese rol cuidador, no entran en el planning de cuidados, pues aprendo que lo de cuidar no va conmigo, porque yo soy un chico. Y si soy una chica, pues voy a ir adquiriendo esas habilidades y esas herramientas para cuidar cuando sea mayor, porque es lo que me toca, por así decirlo. Entonces, claro, el cómo nos comportemos en la edad adulta viene muy influenciado por nuestra infancia, ¿no? Pues influye mucho nuestra infancia, pero no nos determina, por suerte, también hay que decirlo. Está claro que si de pequeña a mí me reforzaron mis habilidades cuidadoras como mujer, pues a lo mejor voy a tener más facilidad para cuidar que para, pues quizás, reparar mi coche. Pero eso no quita que cuando yo sea adulta, pues tome conciencia de que me han educado en esos estereotipos de género que son discriminatorios y decida romper con ellos. ¿Cómo puedo hacerlo? Pues en primer lugar tomando conciencia de que están ahí y luego fomentando otros roles en mí que no me educaron por el género. Por ejemplo, en el caso de los hombres, pues asumir la responsabilidad en las tareas del hogar, asumir su 50%. Y luego, muy importante, es que si quiero que mis hijos e hijas no repitan estos estereotipos, tienen que ver en mí, en mi casa, que yo no los hago, porque mis hijos no se quedarán con lo que yo les diga, sino con lo que yo haga. Entonces, si quiero que mi hijo, cuando tenga pareja, asuma sus tareas del hogar, pues tendrá que verlo en casa de manera que su padre lo haga. O le será más fácil si ve que su padre, pues, lo asume. Bueno, ese es el segundo encuentro que estamos haciendo sobre educación y estereotipos de género, y tengo la sensación de que todo esto nos va a dar para muchísimos programas más. Por supuesto, este tema es muy amplio y lo seguiremos abordando, por supuesto. Bueno, pues Isabel Fernández, como siempre, agradecerte que un martes más nos acompañas aquí en Más FM. Una forma de poder hablar contigo profesionalmente de este tema o de otro, ¿cómo podemos acercarnos a ti? Bueno, pues nos encontramos en la consulta de psicología de Policlínica Cejín y tenemos las redes sociales para consultar sobre este tema o cualquier otro. Isabel, hasta la semana que viene. Hasta el martes que viene. Un saludo.